dar inicio con el video de su proyecto Eje Transversal, Desarrollo Personal, y vamos a hablar de la oratoria. Vamos a decir que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es decir, habilidad para comunicar, deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. El hablar con elocuencia tiene que ver con esa facultad de hablar bien, ¿verdad? Con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para tratar de convencer a quien nos escucha. Nosotros, los futuros abogados, tenemos que manejar la oratoria jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Es la oratoria que vamos a utilizar, por ejemplo, en un juicio, ¿verdad? Donde tenemos que convencer al juez acerca con los alegatos y las pruebas sobre la inocencia de nuestro defendido. ¿Y qué es esta oratoria jurídica? No es más que el conjunto de técnicas y principios que nos ofrecen la posibilidad de expresar un mensaje de forma clara y con facilidad, sencillez y claridad frente a un tribunal de justicia. También se dice que la oratoria jurídica es la ciencia de persuasión oral del tribunal. No obstante, esta oratoria, el hablar de la oratoria, se deben considerar algunos requisitos importantes, como es el lenguaje, como es el estilo, como es la expresión clara y precisa, y que se debe seguir una estructura coherente. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nos referimos al lenguaje, que es uno de los requisitos importantes de la oratoria, tenemos que tener cuidado con la voz, con la pronunciación, ¿ok? La forma como nosotros vamos a transmitir la información a nuestro público, el estilo, mantener un estilo cónsono, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo, la expresión clara y precisa. Debemos utilizar palabras muy precisas, palabras muy sencillas, ¿ok? Debemos, en el caso de la estructura coherente, debemos iniciar, ¿verdad? Plantearnos dar inicio con un título, ¿verdad? Ir desarrollando toda la temática de la conversación y finalmente tener un cierre adecuado, ¿ok? Esos son los requisitos más destacados de la oratoria. Ahora bien, sin embargo, la oratoria persigue un objetivo, ¿ok? Que es el de crear estímulos cognitivos en sus oyentes a través de la voz. Es decir, yo tengo que tener entonces el tono, la pronunciación, la velocidad con que voy a decir las palabras, el lenguaje corporal, que sea coherente lo que esté hablando con la forma de moverme, con la forma corporal que estoy expresando, para que de esta manera eso no influya en las personas, en los oyentes, las palabras que voy a utilizar. Entonces, de cierta forma, ese es parte de los objetivos que yo busco crear, o sea, buscar ese estímulo cognitivo. Además de esto, la oratoria busca producir respuestas deseadas a los oyentes, es decir, en la manera que nos estamos expresando, yo voy a generar inquietudes que posteriormente se va a dar la interacción entre el oyente y el orador. De ahí entonces tratamos a lo que son los tipos de oratoria. Entonces hablamos de la oratoria pedagógica, la oratoria persuasiva, hablamos también de la oratoria social, la oratoria forense y la oratoria empresarial. Cuando nosotros hablamos de la oratoria pedagógica nos referimos a la oratoria que se da básicamente en el ámbito docente, la persuasiva, que generalmente es la que utilizan los políticos para convencer a sus electores, la social, que es la que se da comúnmente en el ámbito que vivimos, ¿verdad? La forense, que se da en esa área particular, y la empresarial, que se da en el contexto laboral, cuando una persona quiere lograr un objetivo meta y entonces trata de persuadir a sus trabajadores para lograrlo. Y finalmente tenemos los recursos oratorios, que tienen que ver con la expresión oral y escrita, el orador, el discurso, el público, el propósito, la imagen y el material, que son recursos que nosotros debemos considerar en el ámbito de la oratoria. Pero finalmente esto es todo lo que quería traerles con este tema de la oratoria. Muchas gracias y buenas tardes.